54 al 56. Mire, hermano, lo que el Señor le estaba diciendo. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Versículo 56, hipócritas, ¿sabéis distinguir? Y ojo con esa palabrita distinguir, el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Cuando nosotros miramos, hermanos, también en algunos contextos, ¿verdad? Igual en los otros evangelios, precisamente el Señor se está refiriendo también a grupos religiosos, hermanos, los fariseos, los escribas, y entonces estos grupos religiosos conocían la ley. Amén. Quizá en algún momento, hermano, no quizá, el Señor les estaba diciendo, saben, cuando veis la nube que sale del poniente, decís, agua viene, y así sucede. Sopla el viento del sur y decís, hará calor, y lo hace. Pero entonces el Señor les dice, hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? Pero ¿saben cuál era el problema de ellos? Que no sabían distinguir el tiempo. Recordemos que el Señor, hermano, dice la Biblia en el libro de Juan, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Y sabe por qué no le recibieron? Porque no supieron distinguir ese tiempo. Amén. Y recuérdese, hermano, que nosotros debemos de ser como los de la tribu de Isaacar, expertos en conocer los tiempos, pero no solamente en conocerlos, sino también saber lo que vamos a hacer. Me llama la atención la palabra que dice ahí, distinguir. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Y aquí hay algunas definiciones, hermano, de la palabra distinguir. Amén. Cuando nosotros vamos a la palabra distinguir, dice que es establecer diferencias entre dos o más cosas. Es decir, que ellos, hermano, aunque conocían quizás los tiempos en los cuales estaban viviendo, conocían el tiempo cuando venían las lluvias, hermano, cuando venía el calor, pero en lo espiritual ellos no sabían distinguir. ¿Por qué? Porque eran grupos religiosos. Amén. Entonces, esa palabra es que ellos no hicieron una diferencia. Amén. Me llama la atención esta otra definición que dice que distinguir es ver con claridad una cosa a pesar de alguna dificultad que haya para ello. Se lo vuelvo a repetir. Ver con claridad una cosa a pesar de alguna dificultad que haya para ello. Es decir, entonces, que ellos, hablando espiritualmente, no veían con claridad y por eso no supieron distinguir cuando el Señor vino, porque Él vino a los suyos, pero los suyos, como estaban enfrascados, hermanos, algunos en la religión, no pudieron distinguir, hermano, el momento que era para ellos. Y recuérdese que también el Señor Jesús, cuando hablaba de Jerusalén, le decía, hermanos, Él lloraba por Jerusalén y Él dijo que no pudo discernir o distinguir, hermano, el tiempo de su visitación. Hermano, que entonces nosotros, ahora que somos ese pueblo que el Señor ha escogido, que aprendamos a distinguir el tiempo en el cual estamos viviendo. Amén. Ahora miremos, hermano, Proverbios 31, 25. Esto es hablando de la mujer virtuosa. Cuando usted lee Proverbios 31, hermanos, habla de la mujer virtuosa. Y yo le puse aquí varias versiones. Mire por favor lo que dice en la versión del oso. Primeramente, fortaleza y gloria es su vestidura, y en el día postrero reirá. Ojo con esta versión, porque esta versión está hablando, vuelvo a repetir, de la mujer virtuosa. Y cuando yo, hermano, empiezo a darme cuenta quién es una mujer, quién es esa mujer, recordemos que cuando se habla de la mujer, hermano, se habla precisamente refiriéndose también a la iglesia. Y no sé si me pudieran buscar, aquí les pedí a los hermanos, Isaías capítulo 4, versículo 1. No sé si sea ese el versículo, pero creo que sí es. Me lo van a leer, hermanos. Quizá no va a ver al hermano, pero ahí va a estar, hermano, leyéndolo. Isaías 4:1. Porque 7 mujeres echarán mano de un hombre en aquel día, diciendo, nuestro pan comeremos y con nuestra ropa nos vestiremos. Tan solo déjanos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Amén.
con este texto, con este versículo que le estoy leyendo, está hablando de 7 mujeres. Cuando nosotros miramos, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, se hablan de 7 iglesias. Entonces, como que este hermano hace referencia a que una mujer puede aplicarse a la iglesia. 7 mujeres, 7 iglesias. Entonces, cuando estamos hablando de Proverbios 31, que es la mujer virtuosa, entonces también podemos hacer referencia a que es la iglesia. Y mire entonces cómo le está diciendo a la iglesia: fortaleza y gloria es su vestidura, y en el día postrero reirá. Ojo con eso, porque recuerde que vamos a estar hablando de los días postreros. En el día postrero reirá. Mire esta versión, la Biblia Jerusalén, tercera hermano revisión, y dice: se reviste de fuerza y dignidad y no le preocupa el mañana. Biblia hermano latinoamericana 1995 dice: va irradiando salud y dignidad, mira con optimismo el porvenir. La Biblia lenguaje sencillo dice: es mujer de carácter, mantiene su dignidad y enfrenta confiada el futuro. Entonces, mire hermano lo que está diciendo acerca de la mujer, acerca de esa iglesia que es virtuosa, de esa iglesia que hermano espera un día ser arrebatada por el Señor. En el día postrero reirá. No le preocupa el mañana, pero me llama la atención esta versión Biblia de Jerusalén, porque si no le preocupa el mañana a la mujer virtuosa, es porque en algún momento tiene conocimiento de lo que, hermano, de los tiempos. Recuérdese, aquellos grupos religiosos no distinguieron el tiempo. Ahora nosotros tenemos que aprender a distinguir, a hacer una diferencia. Yo creo, hermano, que todo lo que está sucediendo hoy en día nos deja ver que el Señor viene pronto. Y la mujer virtuosa tiene que conocer, tiene que aprender a discernir el tiempo que está viviendo. Y entonces esto me deja ver, hermano, que necesitamos saber como iglesia precisamente, hermano, lo que está sucediendo. Es cierto, se manejan muchas noticias, hermano, que va a haber un rebrote del coronavirus, que vienen tiempos peligrosos. Está, hermano, todas las plataformas se están dando para que venga el anticristo y establezca un nuevo orden mundial. Se está creando un caos financiero, hermanos, un caos aún también de hambruna, porque lo que les he dicho, que más va a morir gente de hambruna o de hambre, hermanos, que precisamente del virus. Pero todo esto son plataformas. Entonces, la mujer virtuosa, la mujer, hermano, que va a ser arrebatada, le sonríe o le ríe al día postrero. Amén. No le preocupa el mañana porque tiene el conocimiento de lo que va a suceder. Amén. Con optimismo ve el porvenir, porque sabe, hermano, las cosas que vienen para nosotros. Enfrenta confiadamente el futuro. Entonces, no tenga miedo a lo que puede venir. Recuérdese cuando dice la Biblia en el libro de Lucas 21, y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Es decir, lo que viene para esa mujer virtuosa es su redención. Amén. Ok, entonces, ahora mire, hay algo que me llama la atención. No sé si me podría leer el hermano Mateo capítulo 24, versículo 42. Y por favor pongamos atención a ese versículo, hermanos. Mateo 24, 42. Si me lo hace favor de leer el hermano. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Amén. Otra vez, por favor, hermano. Mateo 24, 42. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Velad, porque no sabéis el día en que vuestro Señor viene. Pero nosotros, hermano, cuando nosotros miramos, ¿verdad? La iglesia, la mujer virtuosa sí tiene que saber el momento en que el novio tenga que venir para poder, hermano, tener esa boda. Amén. Y entonces, por eso es que yo le vuelvo a repetir, Proverbios está diciendo, 31, dice, y en el día postrero reirá, y en el día postrero no le preocupa el mañana a esa mujer virtuosa. Ahora, cuando está hablando aquí, el Señor Jesús está diciendo velad, esa palabra velad es la palabra, hermanos, gregoreu.
Y entonces dice que esta palabra gregoreu significa mantener despierto, vigilar, hermanos, velar, vigilante, estar alerta. Entonces recordemos algo, hermanos, importante, es que nosotros no nos guiamos por el calendario judío, si nosotros estamos guiándonos por el calendario gregoriano. Amén. Esto entonces me deja ver que ahí debemos de ponerle atención a, hermano, ese tiempo y aún en nuestro calendario que estamos viviendo, ¿verdad? Porque algunos dicen, no, es que el calendario judío, pero vuelvo a repetir, la palabra velar como que nos la está diciendo a nosotros también, hermanos. ¿Para qué? Para que analicemos también en nuestro calendario gregoriano el tiempo que está, hermanos, avanzando. Amén. Y entonces estemos vigilantes, estemos alertas. Vuelvo a reiterar, hermanos, la mujer virtuosa necesita conocer o debe tener conocimiento de los tiempos que estamos viviendo. ¿Para qué? Para que no tengamos miedo, sino para que, hermanos, tengamos que enfrentar el porvenir con optimismo y tengamos que tener el carácter, hermanos, para enfrentar confiado el futuro. Amén. Ok, entonces prosigo, hermanos. Miremos Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, entonces vamos a ver cuándo inician los postreros días. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ojo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, en estos postreros días, hermano, nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Ok? Entonces, eso me deja ver que los postreros días tienen que ver, hermanos, con el Señor Jesucristo. Ok, porque estamos empezando a ver cuándo empezaron los postreros días. Amén. Ahora miremos, la palabra postrero que aparece ahí en el libro de Hebreos viene de la palabra eschatos o la palabra escatos. Y la palabra escatos significa final, postrer, postrero, último estado, final de los días. Entonces, cuando hablamos del final de los días, estamos hablando de escatos. Y la palabra días viene de la palabra gemera, hermanos, ahí está el numeral en griego, que significa espacio de tiempo, edad, amanecer, día, tiempo, tribunal. Eso quiere decir, hermano, que entonces los postreros días cuando hablamos de postreros días, también nos podemos referir al final de los tiempos. Amén. Entonces, ¿cuándo tienen que ver el final de los tiempos? Tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Ahora miremos esto, hermanos. ¿Cuándo comenzaron los postreros días? Cuando usted mira Job, capítulo 19, versículo 25, esta versión es la Biblia Nuestro Pueblo, y dice, yo sé que mi Redentor vive, y al final, y entre paréntesis ahí está postrero, se levantará sobre el polvo. Cuando nosotros miramos y le escudriñamos un poquito las escrituras, algunos consideran, hermanos, que Job está a la par del libro de Génesis, pero algunos consideran que Job aún es más antiguo que Génesis. Amén. Y se dice que, hermanos, Job tendría que ser, si ponemos la Biblia en un sentido cronológico, tendría que ser primeramente el libro de Job y después tendría que venir el libro de Génesis. Entonces, Job, mire por favor, hermano, está hablando, cuando usted analiza este versículo que le puse, está hablando precisamente cuando el Señor Jesucristo iba a venir, está profetizando Job, hermano, el principio cuando el Señor Jesucristo iba a venir, pero dice, al final, al postrero, se levantará sobre el polvo. Y no solamente está hablando de nuestro Señor Jesucristo al venir, sino también del sacrificio que Él estaba o haría por nosotros. Recordemos que en el Antiguo Testamento había muchas ofrendas o algún tipo de ofrendas, pero está también el holocausto. En el holocausto la ofrenda tenía que ser quemada completamente el animalito, hermanos. Entonces el Señor Jesús no vino a derogar la ley, sino más bien vino a cumplirla. Porque entonces cuando nosotros miramos y con, hermanos, algunos versículos de la Biblia,
que hermano, pues me tardaría un poquito más explicándole esto, pero ahí está en el libro de Efesios 4, capítulo 11 de en adelante, hermano, cuando dice que el Señor Jesús bajó a las partes más bajas y Él, hermano, bajó aún hasta el mismo lago de fuego. ¿Para qué? Para ser quemado, para cumplir la ley, porque Él tenía que ser completamente quemado. Pero dice que bajó, hermanos, le arrebató las llaves al que tenía el imperio de las muertes, al que tenía el imperio de la muerte, y entonces Él ascendió, como lo miramos en el libro de Filipenses 2, hermano, y le dio el Padre un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces, cuando miramos Job 19:25, vuelvo a reiterar, está hablando al final, al postrero. Y esa palabra postrero es la palabra ajarón, que significa posterior, tarde, último, fin, final, postrer, postrero. Amén. Esta es una palabra en hebreo. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Job está profetizando de nuestro Señor Jesucristo y está hablando y está diciendo, yo sé que mi Redentor vive y al final, al postrero, se levantará sobre el polvo. Amén. Entonces es la palabra jarón. Pero ¿sabe que esa palabra ajarón también aparece cuando Joel capítulo 2 versículo 28, si me lo lee por favor el hermano, Joel 2:28, mire por favor cómo dice, hermano. Y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestras hijas y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Amén. Esa palabra cuando dice y después de esto, esa palabra después es la misma que aparece aquí, hermanos, en el libro de Job 19:25, cuando él está diciendo, yo sé que mi Redentor vive, y al final, a Jarón, al final, al postrero, al último. Entonces, es la misma, y es la misma que miramos en el libro de Proverbios 31:25, cuando dice que la mujer, hermanos, virtuosa, sonríe en los días postreros. Es la misma, ajarón. Amén. Entonces, eso quiere decir, hermano, que los finales de los tiempos tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Prosigo. Ahora, ¿cuándo comenzaron los días? Miremos estos versículos. Mire lo que dice 1 Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. La palabra vivificante es una palabra compuesta que es la palabra sopoieo, amén, que significa dar vida. Pero como le dije que es una palabra compuesta, es la palabra sao, que esa es una vida espiritual, hermano, como nosotros conocemos la vida bios, la vida biológica que nosotros tenemos, pero también el Señor habla de una vida espiritual. Amén. Ahora dice, el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán vino a darnos vida a nosotros. Recordemos que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Y tuvo que venir el postrer Adán. ¿Quién es el postrer Adán? Jesucristo. Vuelvo a reiterar, últimos tiempos, postreros días tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo, con el postrer Adán. Amén. Ahora miremos esto, hermanos. Juan 19:34 y 35. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Pero el versículo 34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Por qué le estoy poniendo este versículo? Porque al Señor Jesús, cuando Él estaba en la cruz, hermano, ahí usted sabe, lo escupieron, lo azotaron, pero una de las cosas que le hicieron es que le traspasaron su costado con una lanza. Y dice que cuando le traspasaron el costado, al instante salió sangre y agua. Es decir, que en ese momento, cuando al Señor le traspasan su costado, ahí estaba naciendo la iglesia.
la postrer Eva, porque recordemos que estamos hablando del postrer Adán. Al primer Adán, ¿qué hicieron? El Señor lo hizo dormir y cuando él estaba durmiendo, hermanos, de su costado, de una costilla, le sacó a Eva. Amén. Entonces, el postrer Adán, cuando le abren el costado, entonces están haciendo la postrer Eva. ¿Y quién es la postrer Eva? La mujer virtuosa. Hermanos, la iglesia que en algún momento se va a casar con el amado. Amén. Y entonces, hermano, dice que salió sangre y agua, sangre para cambiarnos nuestra genética. Cada vez que nosotros participamos de la mesa del Señor, nos están cambiando la genética. El agua continuamente para estar limpiando a la iglesia, limpiando a la iglesia, limpiando a la iglesia. Entonces ahí estaba, hermanos, dando a luz la postrer Eva, la iglesia. Entonces, podemos darnos cuenta, en Hechos capítulo 1, versículo 8 y 10 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Es decir, ¿cuándo comenzaron los postreros tiempos o los postreros días? Desde el momento en que el Señor vino a esta tierra la primera ocasión, hermanos, estuvo predicando en la cruz del Calvario, hermano, ahí le traspasan el costado, nace la iglesia, muere, hermano, bajan las partes más bajas, hermano, ese holocausto, esa ofrenda de holocausto, pero no se queda ahí, sino al tercer día resucita. Amén. Y una vez resucitado, se presenta, hermanos, con un cuerpo exaltado a varios grupos de personas, hermanos, y entonces les dice esto en el versículo 8, recibiréis poder. Pero después de ahí, cuando asciende, entonces viéndolo ellos, fue alzado. Es decir, que desde el momento en que el Señor vino, hermano, murió, resucitó, asciende al cielo, empezaron los postreros días. Amén. Empezaron los últimos días. Ahora, ya empezó el último día, el último tiempo. ¿Hasta dónde van a durar esos, hermano, ese último tiempo? Miremos algunas cosas interesantes. Mire, hermano. Oseas capítulo 3, versículo 5. Amén. Si me buscas desde el versículo 1, por favor, hermano. El versículo 1 y 2, ahorita me lo lees. Les voy a leer primeramente el versículo 5, Reina Valera actualizado. Después volverán, mire cómo dice Oseas, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová, su Dios, y a David. Quiero decirles que el nombre de David significa amado. Dice, y a David, su rey, temblando acudirán a Jehová y a su bondad en los días postreros. Si me puedes leer desde el versículo 1 y 2, hermano, por favor. Mire cómo dice el versículo 1 y 2 para que son 5 versículos, usted lo puede leer en su casa. Y el Señor me dijo, ve otra vez, ama a una mujer amada por otro y adúltera, así como el Señor ama a los hijos de Israel, a pesar de que ellos se vuelven a otros dioses y se deleitan con tortas de pasas. Versículo 2. La compré, pues para mí, por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Está hablando de Israel, del pueblo que fue infiel. Amén. De ese pueblo que se comportaba como, hermanos, lo comparan como una mujer adúltera. A Oseas le dicen, ve y compra a esa mujer adúltera, esa mujer infiel. Pero realmente lo que están haciendo una analogía, hermanos, ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Y la están comparando como hermanos, con esa mujer. Amén. Entonces le está diciendo que ellos fueron infieles. Y en el versículo 2, cuando usted, hermano, ahorita que lo leyó el hermano, dice que la volvió a comprar por 15 siclos de plata. Y el número 15, recuerda, hermanos, que dentro de la gematría, el número 15 es un número de misericordia. Amén. Entonces eso quiere decir que aún Dios va a seguir tratando con Israel. Pero en el versículo 5 está diciendo, después
volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová, su Dios, y a David, su rey, su amado, ¿verdad? Temblando acudirán a Jehová y a su bondad en los días postreros. O sea que Oseas me deja ver que también los días postreros tienen que ver, porque recuerde, después de que la iglesia, la mujer virtuosa, es arrebatada, hermanos, entonces viene un trato con Israel. Y entonces, hermano, cuando nosotros ponemos en una línea de tiempo, ¿verdad? Empieza un periodo pretribulacionario, tribulacionario y uno de gran tribulación. Y al final de esa semana 70 de Daniel, entonces es que el Señor nuevamente va a aparecer, y entonces se va a cumplir lo que está diciendo Oseas capítulo 3 versículo 5, porque los hijos de Israel nuevamente tendrán que buscar a Jehová y lo tendrán que reconocer como su rey. Entonces, mire por favor, no solamente, hermano, los días postreros abarcan hasta el momento en que la iglesia es arrebatada, no, sino también nos vamos un poquito más allá, y entonces, hermano, estamos aquí viendo el final, hermano, sí, la semana 70, y cuando el Señor al final de la semana 70 se va a aparecer, hermano, a todo ojo, pero tuvo que tener un trato con Israel para que ellos lo tengan que reconocer nuevamente. Amén. Ok, miremos otro poquito más. Mire, Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Ahorita le voy a poner un esquema, hermanos. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, ojo, postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Mire cómo dice esto, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Cuando nosotros analizamos estos versos, hermanos, aquí nos está hablando también cuando el Señor viene, porque en algún momento Jerusalén se va a convertir en una capital mundial. ¿Cuándo se va a cumplir en la capital mundial? Amén. Cuando el Señor venga y establezca su reino, en ese reino milenial, hermanos, entonces el Señor va a impartir justicia. Y entonces Isaías, juntamente con Miqueas, capítulo 4, dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera. ¿En qué momento se va a dar eso? En el periodo milenial. Entonces, mire por favor hasta dónde están abarcando los días postreros. No solamente cuando la iglesia es arrebatada, la semana 70, y entonces estamos dándonos cuenta que viene aún hasta el periodo milenial. Amén. Ok, ahora miremos, hermanos, este esquema. Mire, me voy a poner estos lentes. No sé si me lo puedas poner ahí, ya está. Amén. Mire, esta es una línea escatológica del tiempo. Esto usted lo puede ver, hermano. Usted lo puede bajar de internet también. Mire, por favor, ahí está, hermano, con una, entre línea negra y roja, los tiempos postreros. Amén. Los tiempos postreros. Y miramos algunas cosas bien interesantes. Porque ahí usted mira una crucecita, hermano, mira una crucecita, y eso representa el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo. Amén. Y entonces empiezan el inicio de los tiempos postreros. Ahora, en ese inicio de los tiempos postreros ya han pasado 2000 años. Es decir, que ya empezaron de los postreros tiempos desde hace 2000 años. Amén. Y entonces se abrió un tiempo de gracia para cada uno de nosotros. ¿Ok? Y entonces aquí miramos, hermanos, estamos ahí, mira usted una flechita roja y donde nos están dando a entender que estamos ahí. Ahora, dejemos ver algo. Para la iglesia, en esos últimos tiempos, hermano, para la iglesia es la recta final de los tiempos. Ahora, algo que se me pasó también decirles, la palabra escatología
hermano, la palabra escatología es una palabra compuesta que es, hermanos, escatos y logo. Escatos, último, postrero, y logo es estudio o tratado. Entonces, cuando miramos qué es la escatología, es el estudio, hermanos, de los últimos tiempos. Entonces, vuelvo a reiterar, hermanos, la iglesia que se va a casar sí necesita tener el conocimiento de los tiempos postreros. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros estar más confiados. Amén. Y entonces estamos casi, la iglesia está dentro de esos tiempos postreros, estamos en la recta final para ser arrebatados. Amén. Y entonces aquí miramos, vuelvo hermanos aquí a la línea escatológica del tiempo, miramos que entonces viene, hermanos, el arrebatamiento y aparece el tribunal de Cristo. Ahora, si usted se da cuenta, hay sellos que ya fueron abiertos, que ya hemos platicado, y también ya se han dado algunos toques de trompeta, la primera, la segunda, tercera, cuarta, casi para la quinta trompeta, hermanos. Amén. Está el tribunal de Cristo, que todos lo que dice, hermanos, ahí en 2 de Corintios 5:10, el apóstol Pablo, que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Amén. Para que ahí demos cuenta de lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pero de ahí, hermanos, recordemos que la iglesia va a ser, hermano, se sube a esa plataforma, porque la palabra tribunal viene de la palabra bimá o bemá, que es uno de los significados es plataforma. Entonces, después de que se suba a la plataforma, hermano, de ahí va a ser arrebatado, lo que dice Apocalipsis capítulo 12. Pero algunos, hermano, o gran parte de la iglesia va a, hermano, nuevamente se lo van a bajar al desierto. Amén. Y ahí va a ser sustentado, hermanos, por ministros primarios. Amén. Ok, entonces miremos aquí, hermano, dentro de la línea escatológica, viene el periodo pretribulacionario, todavía abarcan los postreros tiempos, viene el periodo de tribulación, los 3 años y medio, ahí están los postreros tiempos, abarca el periodo, hermanos, de la gran tribulación, después viene la batalla, hermanos, de Armagedón, hermano, cuando todas las naciones, hermano, van en contra de Israel. Después viene el milenio, lo que le decía hace un momento, un Apocalipsis capítulo 20 versículos 1 y 2. Después todavía los postreros tiempos abarca la batalla de Gog y Magog cósmica, hermanos. Viene el gran trono blanco o el tribunal del Padre. Usted y yo, hermanos, quiero recordarle esto, usted y yo no tenemos que comparecer ante el tribunal del Padre, porque ahí ya compareció Jesucristo por nosotros. Usted y yo tenemos que comparecer ante el tribunal del Hijo. Y en la Santa Cena nosotros estamos compareciendo ante el tribunal del Espíritu Santo. Amén. Entonces, usted y yo no vamos a comparecer ante el tribunal del Padre, porque usted y yo, hermanos, Jesucristo ya compareció ante el Padre por nosotros. Usted y yo vamos a comparecer ante el tribunal del Hijo. Y entonces cuando miramos la Biblia, en el libro de Apocalipsis también habla de cielo nuevo y tierra nueva. Entonces mire por favor, hermano, los tiempos postreros hasta dónde abarcan. Amén. Ahora abajo usted mira los turnos también de resurrección. Y aquí miramos, esto es algo importante, hermano. Mire, aquí simplemente en este esquema podríamos hablar muchos temas, hermano, con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo. Amén, porque está, hermano, Jesús, que son las primicias. Los primeros 3 turnos, hermano, esto tiene que corresponder a Cristo y las primicias. Usted y yo tenemos que aspirar a resucitar precisamente, hermano, en ese tercer turno. Porque en ese tercer turno, hermanos, dice la Biblia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, ok, hago la aclaración. Cuando estoy diciendo que debemos de aspirar al tercer turno, hermano, no es que nosotros muramos. Bueno, algunos van a tener la dicha de ser arrebatados vivos. Amén. Pero aquellos que en algún momento el Señor nos llame antes, tenemos que aspirar a ser parte de las primicias. ¿Ok? Entonces,
miremos, hermano, toda esta línea de tiempo y hasta dónde duran los tiempos postreros. Y mire desde cuándo ya vienen los tiempos postreros, desde el Señor Jesucristo, desde hace 2000 años. ¿Ok? Ahora, miremos los acontecimientos que se dan durante los tiempos postreros. Recuerde cómo se llama el tema, los días postreros. Ahora miremos, porque tanto en un sentido, vamos a ponerle de esta manera, en un sentido positivo, hay buenas cosas que vienen en esos tiempos postreros, pero también en un sentido negativo, hermanos, porque Satanás, que el Señor lo reprenda, está trabajando, hermano, a marchas forzadas, porque él sabe que el tiempo que le queda es poco. También hay cosas del lado de las tinieblas, hermanos, que pueden ser negativos en estos tiempos postreros. Miremos primeramente lo bueno, porque yo no quiero darle ahorita malas noticias, yo quiero darle buenas noticias, hermanos. La palabra de Dios son buenas noticias, el evangelio son buenas noticias. Miremos lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 17, dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuáles son la buena noticia en estos días postreros? Que viene un derramamiento del Espíritu Santo. Viene un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Y entonces esto me deja ver, hermanos, mire, que lo del principio se parece a lo final, hermano, y entonces miramos que en la Biblia dice que así como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuándo fueron los días de Noé? En el principio. Cuando nosotros miramos desde el momento cuando, hermano, le traspasan al Señor el costado, ahí nace la iglesia. ¿Cómo empezó la iglesia? Esperando una promesa de un derramamiento del Espíritu Santo. Y recuerde que estaban 120 hermanos en el aposento alto. Y entonces cuando estaban buscando unánimes juntos, vino un estruendo del cielo, vinieron lenguas que se posaron sobre ellos y empezó un derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces, hermano, aquella gente, aquella multitud que estaba también ahí, en algún momento, los que estaban después, hermano, después de que sucedió ese derramamiento, empezaron a darse cuenta quizá algunas cosas y entonces dijeron, estos están borrachos. Y el Pedro se levanta, hermano, y dice, no, estos no están borrachos. Esto no es otra cosa más que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso quiere decir que en la iglesia del principio empezó con un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo tiene que terminar la iglesia del final? Hermano, en la recta final de estos tiempos, con un derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Viene un derramamiento del Espíritu Santo. Recuerda, hermano, lo que el Señor dijo. Si vosotros, siendo malos, hablando de los padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no os dará el Espíritu Santo a quien lo pida? Entonces, una de las cosas que necesitamos ahorita, hermano, deje ya por favor. Quizá a veces no nos hemos dado cuenta del tiempo y que realmente, a pesar de que estemos en nuestra casa, hermanos, es un tiempo glorioso, porque todavía sigue vigente. En parte se cumplió aquí en Hechos 2:17, en parte se cumplió esa promesa, pero todavía se tiene que seguir derramando el Espíritu Santo. A veces dentro de nuestra casa, hermanos, estamos preocupados más a ver a cuándo van a entrar los niños a la escuela. Amén. Yo sé que eso, hermano, en algún momento son parte de las cosas que tenemos que estar pasando. Quizá a lo mejor, ¿cuándo vamos a salir? ¿Cuándo van a abrir las plazas? Ya quiero por lo menos ir a un restaurante. Amén. Qué bueno que tengamos esos anhelos, pero ¿sabe cuál es el mejor anhelo que deberíamos tener hoy? Buscar que el Espíritu Santo, hermanos, aquellos que no son bautizados, tenga que haber un bautismo del Espíritu Santo.
Aquellos que, hermanos, ya fueron bautizados y colocaron ese receptor, hermanos, entonces necesitamos seguir buscando la llenura del Espíritu Santo. Amén. Busque, por favor, hermano, en estos últimos tiempos tiene que haber un derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Sabe que necesitamos al Espíritu Santo porque Él nos va a guiar. Y por eso la mujer virtuosa, hermanos, está confiado en el futuro. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos al Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad. Hermanos, si usted está viendo malas noticias, que viene un rebrote del virus, hermanos, que ahorita están, hermanos, los científicos están preocupados porque hay una cuestión que está pasando en el sol que se llama el mínimo de Dalton. Y ese mínimo de Dalton están diciendo, ¿verdad? Que el sol, como ha tenido explosiones, ¿verdad? Entonces ahorita ha llegado como una, hermanos, donde ya no va a dar tanta luz, hermanos, como antes, y esto sucedió por allá por los años 1700, me parece, hermanos, y entonces están preocupados. ¿Por qué? Porque se puede venir un tiempo donde, hermano, un mini tiempo glaciar, donde se van a echar a perder muchas cosechas, y viene una hambruna, hermano. Entonces viene, y están diciendo que aunado a esto, vienen también situaciones, en el caso, hermanos, va a haber explosiones volcánicas terribles. Entonces, están teniendo, hermano, temor los científicos. Usted investíguelo, se llama el mínimo de Dalton. Amén. Usted lo puede investigar, hermano, lo que viene. Entonces, si miramos todas esas noticias, quizá la gente pueda, hermano, sentirse preocupada, alarmada por la situación, de que la gente no tenga que ser contagiada por todo lo que estamos viendo, la hambruna, hermano, el colapso económico que viene, la plataforma para que nos tengan controlados, hermanos, está aumentando la tecnología de una manera impresionante, los celulares, los teléfonos inteligentes, las computadoras, el iPad, hermano, lo van a un día utilizar para tenernos controlados, que si se va, viene una vacuna donde viene el chip y donde nos van a controlar, hermano, todo eso viene a los moradores de la tierra. Pero para nosotros tenemos que buscar que se derrame el Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Ok, ¿qué más viene? Mire esto, hermano. Génesis 49:1. Recordemos que cuando usted lee Génesis capítulo 49, Jacob, que también le cambian el nombre a Israel, llama a sus hijos. Mira lo que dice el 1. Entonces Jacob llamó a sus hijos y les dijo: reuníos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días postreros. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Reunió a sus hijos, y no solamente los reunió, sino les empezó a declarar lo que iba a acontecer en los días postreros. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Usted y yo, no solamente es que en este tiempo que nos llamaron para estar, hermanos, dentro de nuestra casa, no solamente es reunirnos con nuestros hijos. Amén, si usted lo hace y si usted tiene devocionales, gloria a Dios. Pero algo que tenemos que hacer es declararle lo que viene para este tiempo. Amén. Si algunos de sus hijos ya son jóvenes, adolescentes, hermano, adultos, casados, ya con hijos, hermano, no importa, si algunos de ellos no se han bautizado, declárele lo que viene a este tiempo y dígale: hijo, es tiempo de que tomes la decisión de bautizarte en agua, si aún todavía no lo ha hecho. Hijo, es tiempo de que busques al Señor. Hijo, es tiempo de que tengas un encuentro con Él. Mire, me llama la atención que, por ejemplo, cuando nosotros miramos a los judíos, hermanos, ellos tenían fiestas, el Bar Mishvah o el Bat Mishvah, que esto era tanto para los hombres como para las mujeres, 12, 13 años, hermano. Y entonces, donde les declaraban, la mamá se hacía cargo de los niños hasta los 12 y 13 años, hermanos, y entonces les enseñaba los 613 preceptos que había en la Torá. Amén.
les enseñaba, hermanos, les enseñaba, les declaraba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Nosotros también declararle a nuestros hijos, reunirlos y declararle lo que viene para este tiempo. Vienen cosas terribles para los moradores de la tierra. Si quizás sus hijos no han aceptado a Cristo en su corazón, hermano, este es un tiempo para que usted tenga que llevar a sus hijos a que tengan un encuentro con el Señor y usted le diga, hijo, ¿no has recibido a Cristo en tu corazón? Creo que es un momento de hacerlo. Amén. Declárele la palabra, hermanos. Declárele la palabra, declárele la palabra, declárele la palabra. No importa si le dicen, mamá, ya estoy grande, papá, ya estoy grande, ya no quiero que me hables. Usted hágalo, porque es una semilla que se está sembrando. Amén. Hermanos, yo creo que lo primero que deberíamos de hacer, si Dios nos da oportunidad de reunirnos, congregarnos en este lugar, una de las cosas que vamos a hacer, aparte de venir a adorar y alabar al Señor y escuchar palabra, vamos a bautizar gente. Amén. Yo creo que la primera reunión que tengamos en este lugar es para empezar a bautizar a personas. Amén. Hermano, prepare a sus hijos. Prepare a sus hijos. No sé cuánto tiempo nos quede, hermano, de estar en nuestra casa, pero si estamos todavía, si nos queda 15 días, un mes y medio, reúna a sus hijos y declárele lo que viene en los tiempos postreros. Amén. Viene algo terrible, hermano, vuelvo a repetir, para los moradores de la tierra, no para usted ni para mí. Ok. Entonces miremos otra cosita, hermanos. Deuteronomio 4:30. En los días postreros, cuando estés en angustia, porque miren, hermano, recordemos lo que dice la Biblia. El mismo Jesús dijo, hermanos, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Eso quiere decir que, hermano, en esos postreros días pueden venir también momentos de angustia, de aflicción. Pero mire lo que está diciendo, en los días postreros, cuando estés en angustia y te sucedan todas estas cosas, mire, volverás a Jehová tu Dios y obedecerás su voz. En el caso de Israel, como se conoce también esa semana 70 como la angustia de Jacob, ahí, aunque ellos van a estar en angustia, Dios va a trabajar en sus corazones para que se vuelvan nuevamente a Él. Entonces, si aún, hermanos, el pueblo de Israel va a tener un periodo tribulacionario, yo creo que también la iglesia puede tener momentos de angustia. ¿Y sabe para qué son? Para que tú y yo tengamos que nuevamente volvernos a Jehová. Amén. Y no solamente volvernos, sino también para obedecer su voz. La palabra volverás tiene que ver precisamente con restauración, con reconciliación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer este tiempo? Reconciliarnos, volvernos al Señor. Si hay angustia, hermanos, eso es para que nosotros tengamos que volvernos a Él. Amén. Y le voy a decir que no para siempre se trilla el trigo, hermanos. No siempre vamos a estar en una condición complicada. El Señor, hermano, también, la Biblia dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces se tiene que levantar. Si en algún momento, hermano, puedes pasar un tiempo donde sientas que has caído, levántate. El Señor todavía, estamos en este periodo de gracia, hermanos. Amén. Mire, yo creo que lo que viene también, como volviéndome un poquito a lo que dice Hechos 2:17, creo que también en este tiempo, no sé cuánto tiempo queda, hermanos, pero haciendo cálculos, nos queda poco tiempo, no muchos años, pero creo que en este tiempo va a haber un despertar en la iglesia, tiene que venir un avivamiento. Hermano, prepárese, porque viene un avivamiento, porque viene un tiempo donde muchos que se han vuelto atrás van a regresar como hijos pródigos, hermanos, y van a tener que reconocer
que Jesucristo es el único camino que lleva al Padre. Viene un tiempo de reconocimiento para muchas personas, y cuando estoy hablando de reconocimiento, de reconocer su condición en la cual se encontraban, hermanos. Amén. Es un tiempo donde tengamos que volvernos a Él. Ok. Daniel 2:28, mire lo que dice: pero hay un Dios en los cielos quien revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza en tu cama son estos. Recordemos que él tuvo un sueño, hermanos, Nabucodonosor. Y entonces, hermano, dice, pero hay un Dios en los cielos quien revela los misterios. Ahora mire por favor, dentro del derramamiento del Espíritu Santo, dice que iba a haber, hermano, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes tendrán, hermanos, sueños. Vuestros ancianos tendrán visiones, o no sé si sea viceversa. Déjeme ver un poquito para que no esté diciendo cosas que no, hermano. Amén. Permítame, porque no quiero estar diciendo, ¿cómo dice, hermanos? Hechos 2:17. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahí está. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahí está, hermanos. Entonces, tiene que haber sueños. Amén. Y en el caso de Nabucodonosor, hermanos, él tenía sueño, visiones. Entonces, tiene que haber esto. Entonces, ¿qué le estoy tratando de decir? En estos últimos tiempos o en estos postreros tiempos, tiene que haber, Dios va a traer revelación a nuestras vidas. Amén. Estoy seguro, hermano. Y por favor, si alguno de sus hijos tiene algún sueño, alguna visión, no diga, ay, chamaquito, esto está loco. No, hermano, porque se tiene que cumplir la palabra en estos últimos tiempos. Recuerde que estamos en los últimos tiempos, y en los últimos tiempos tiene que venir. Dios va a traer revelación, hermanos. Así que, hermano, impulse. Por eso yo le estoy diciendo, hable con sus hijos de la palabra. No solamente reúnase para hacer, hermano, ¿cómo se llama? Reuniones devocionales. Declaren la palabra. Enséñenles también, aún si es preciso, de escatología, hermano. Porque la escatología no es algo, hermano, que no se pueda saber, sino precisamente es lo que sucede en los últimos tiempos. Amén. Hábleles. Háblele lo que, hermano, lo que el Señor va a traer. No solamente lo malo, sino lo bueno que Dios va a traer para este tiempo. Ya me voy a cumplir la hora, pero sigo. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Entonces, el Hijo va a seguir hablando. El Hijo va a seguir teniendo manifestaciones. Amén. El Hijo va a tener, hermano, va a seguir trayendo, hermanos, apocalipsis, hermanos, revelación, manifestaciones de Él a nuestras vidas. Porque recordemos, hermanos, que hay varias palabras para, hermano, cuando se habla de las manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo. Está la parusía, que ahí también entra el arrebatamiento. Está la epifanía, cuando el Señor se va a presentar a todo ojo. Pero también está apocalipsis, hermanos. Entonces el Señor va a seguir hablando a nuestras vidas. Va a seguir hablando a nuestro corazón, hermano. Prepárese. Si usted está ahí, su familia, dígale por favor a sus hijos, prepárate, hijo. Dios te va a seguir hablando por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, hermanitos, el Señor va a seguir hablando. Si me pueden acompañar los hermanos de la alabanza, hermanos, porque ya voy a cumplir una hora. Amén. Y hermanitos, quiero no solamente, ¿verdad?, decirle que lo que estamos hablando, hermanos, el Señor va a seguir hablando a tu vida.
No sé si tú lo creas o no, hermanos. El Señor va a seguir hablando a tu vida. Yo creo que no es este tiempo. Si tú estás atravesando alguna situación difícil, si aún quizá te infectaste con el virus. Apenas habló un muchacho a la casa, su casa, hermanos, y me dijo: pastor, ¿cómo está? Bien. Él está en Tijuana y me dijo: pastor, ¿qué cree? Aquí estamos 3 personas viviendo y los 3 nos infectamos y fueron días complicados. Dice que el virus le duró 9 días porque él se infectó del COVID. Pero yo le dije: ¿y cómo estás ahora? Dice: pastor, gracias a Dios estoy bien. No tuve necesidad de ir al médico. Fueron días complicados, pero gracias a Dios estamos bien. Y no solamente él, sino también los otros 2 personas que viven con él, hermano. Entonces, aún en medio de esos tiempos, si en algún momento has tenido un diagnóstico negativo, no tengas miedo, hermano. El Señor es el que tiene contado nuestros días. ¿Cuándo tendremos que partir con Él, si es que Él así lo decide? Y si en algún momento tener el privilegio, la dicha de ser arrebatados, si es, hermano, que tengamos que llegar a esa estatura de vivientes y tener esa dicha de ser arrebatados, qué glorioso va a ser ese momento. Pero si no es así, y como te dije hace un momento, Dios nos llama antes, no tengas miedo. Y si estás por una prueba, no tengas miedo. Es cierto que a veces quizá yo te pueda estar diciendo de aquí, porque quizá tú puedas decir: pero pastor, usted está bien. Tú sabes que en algún momento, hermanos, también tu servidor ha estado pasando batallas. Amén. Y Dios no me ha dejado, ni ha dejado a mi familia, ni ha dejado a mis hermanos. El testimonio que me dio ese joven, ¿verdad? Me dijo: el Señor no me ha dejado. Gloria a Dios, hermanos. No nos va a dejar. Aunque pases por el fuego, no te quemarás. Y si por los ríos, no te anegarás. Hermano, porque el Señor está con nosotros todos los días. Él mismo dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de estos últimos tiempos, hermano. El Señor está con nosotros. Mira, yo lo que te aconsejo es: busca tener un encuentro con Él. Hermano, porque nosotros tendemos a adaptarnos a las condiciones. Y quizás muchos ahorita en su casa ya se han adaptado, ya hasta lo han visto como algo, hermano, adaptable, donde, hermano, se hace una rutina. Pero dentro, el Señor no nos puso para estar en nuestra casa, para, hermanos, aburrirnos, tener rutinas, quejarnos. ¿Sabe para qué nos metió a nuestras casas? Para que tuviéramos un encuentro con Él. Si tú no has tenido un encuentro con Él, hoy es un buen momento de que lo tengas. Amén. Vienen tiempos gloriosos. Si tú quieres ser de esa mujer virtuosa, hermano, parte de esa mujer virtuosa, entonces tienes que saber lo que viene, tanto lo malo, pero las cosas buenas que Dios ha establecido, promesas para nosotros. Y entonces, como dice el libro de Hebreos, en estos postreros días nos sigue hablando por medio de su Hijo Jesucristo. Nos sigue hablando por medio de su Hijo Jesucristo. Él todavía sigue hablando a nuestros corazones y también va a seguir hablando a tu familia. Si tú tienes familia que aún no se convierte al Señor, todavía es tiempo que sigas orando por ellos. Y si en algún momento Dios te da la oportunidad de ir a hablar realmente
hermanos, con ellos, habla de la palabra, háblales, diles lo que viene. No solamente te vuelvo a repetir lo malo, sino también lo glorioso que es este tiempo. Nosotros tenemos una dicha, hermanos, de ver palpable que el Señor está pronto a venir. Quizá otros, hermano, aún mismo personajes dentro de la Biblia anhelaron esto, pero a nosotros nos han dado el privilegio de palpar estos tiempos. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enfrentarlos con conocimiento y siendo optimistas, teniendo el carácter para poder, hermano, estar firmes en nuestra fe. Déjeme decirle esto, este es algo, otra promesa, mire, estos que le estoy hablando son como promesas, mire Primera de Pedro 1, 4 y 5, Biblia al día. Un día hemos de recibir la herencia pura. Mire lo que está diciendo Pedro, un día hemos de recibir la herencia pura, inmarcesible, inmutable e incorruptible, que Dios nos tiene reservada en el cielo. Como ustedes, si tienes ahí a tu familia, a tus hijos, dile, como ustedes han depositado en Él su fe, con su gran poder los protegerá para que la alcancen. En los postreros días la recibirán ustedes y todos la verán. Entonces, mire, hermano, aquí, como ustedes han depositado en Él su fe, con su gran poder los protegerá. Entonces, aún también en estos postreros días, Dios, hermano, tiene una fe, pero una fe no solamente para recibir un carro, gloria a Dios, fe de que vas a recibir una casa, gloria a Dios, de que Dios te va a dar un buen trabajo, gloria a Dios por eso, pero una fe para que cuando Él, hermano, en su momento estemos pasando tiempos difíciles, estemos firmes. Amén. Y esta es una promesa, porque está diciendo, con su gran poder los protegerá para que la alcancen. Recuerde que hermanos, la fe viene por el oír, y el oír palabra de Dios. Amén. Santiago nos habla de que no solamente, y la Biblia dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pero la salvación es por fe. Pero también Santiago sí nos habla de que, hermanos, una fe sin obras es muerta. Entonces tú, hermanos, la fe que hoy nosotros debemos de alcanzar es precisamente no solamente para decir soy salvo, sino también para que, hermanos, en este tiempo nuestras obras se vean reflejadas, porque a cada una de las iglesias, recuerde, cuando le están dando el mensaje a las 7 iglesias, el Señor a todas las iglesias les dice, yo conozco tus obras, y si algo nos va a seguir a nosotros, más allá, hermanos, de esta, precisamente son las obras, porque eso lo dice su palabra. Las obras nos van a, hermanos, seguir más allá de la muerte. Amén. Y entonces, ahorita, en tiempos difíciles, es cuando el Señor, hermano, dice aquí, es una promesa, Él nos va a proteger para que nosotros alcancemos, hermano, esa fe que en algún momento nos tenga que mantener firmes de lo que viene. Amén. Viene algo extraordinario. Tu fe que se tenga que acrecentar en este tiempo. Hermano, que tu fe no tenga que faltar en estos últimos tiempos, en esta recta final para la iglesia. Que tu fe no falte, que tengas fe. Por eso cuando la Biblia dice, y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, pues en la amada tiene que hallar fe. ¿Para qué? Para estar seguros de nuestra salvación, para estar seguros, hermano, de que nosotros tenemos que ser del grupo de los fieles, para ser, hermanos,
si en algún momento algunos de los fieles ya han muerto, hermanos, tengan o dormido en el Señor, tengan que alcanzar hermanos, esa promesa de ser primicia. Y entonces va a haber cosas extraordinarias. Solamente le dejo esto otro, perdóneme, hermano, que mire Juan 11:24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Entonces, en el día postrero también va a haber, hermanos, va a haber resucitados. Porque recuérdense que aquí estaban hablando de hermanos, de Lázaro. Y Lázaro ya había muerto, hermanos. Y él tenía ya 4 días de haber muerto. Y el Señor se presentó. Y hermano, Marta, que representa el alma, que a veces el alma es la que, hermano, se queja mucho. Y hermano le dice: sí, yo sé que va a resucitar, porque el Señor le dijo: Marta, tu hermano va a resucitar. Y ella dijo: sí, yo sé que va a restar en el día postrero. Pero entonces el Señor, hermano, le estaba hablando de ese momento. Y el Señor le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y entonces Lázaro fue resucitado. Sabe que hay muchos Lázaros que quizás están perdidos, están muertos, pero en estos postreros tiempos también van a haber muchos Lázaros que van a ser resucitados. Lázaros que quizá en algún momento la gente no daba nada por ellos, ni un peso por ellos, hermanos, porque también recordemos que cuando nosotros miramos en los evangelios, hay una parábola de hermanos, de aquellos obreros que fueron a trabajar en la viña, y entonces el Señor les recompensó, tanto el que trabajó toda una jornada como el que trabajó 1 hora, hermanos, les recompensó por igual. Y ¿sabe qué? Que va a haber obreros, va a haber siervos, que aunque sea en este tiempo, van a ser recompensados, hermanos. Qué glorioso. Nosotros no estamos pasando lo que sucedieron, hermanos, la iglesia del principio, donde los hermanos los ponían en los coliseos, hermanos, ponían animales para que se los tragaran vivos, y aún así ellos, su fe no, hermanos, no menguó, sino al contrario, morían alegres, cantando alabanzas. Quizá nosotros no hemos llegado a esos tiempos, pero ¿sabe qué le puedo decir? Que en estos últimos tiempos, aún por lo que dice la palabra, porque ese postrero día también tiene que ver con los últimos tiempos, van a haber resucitados. Va a haber gente que esté perdida quizá en las drogas, en el alcohol, que van a ser resucitados. Quizá tú que estás pasando problemas en tu matrimonio y piensas que ya nada puede, ya no hay solución, déjame decirte que Dios puede volver a la vida tu matrimonio. Padres que quizá tienen hijos que quizá aún ya han formado una familia y quizá aún han fracasado. ¿Sabes qué? No te canses de pedir por ellos, porque en este último tiempo va a haber Lázaros que van a ser resucitados. Amén. Entonces vienen cosas gloriosas, hermano. Mire a esto, 1 Corintios 15:52, y con este versículo termino. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Eso quiere decir que también, hermanos, va a haber una transformación en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aparte de que va a haber resucitados espiritualmente, hermanos, también, si el Señor nos lo permite y somos parte de los vivientes, va a haber una transformación completa en nuestra vida. Pero para que empiece, para que se tenga que, hermanos, dar esa transformación completa a nosotros, esa transformación comienza en nuestra mente con un verdadero arrepentimiento. ¿Sabes? Que el Señor quiere transformarte, pero la primera transformación quiere empezarla a hacer en tu mente. Ahí quiere Dios empezar a cambiar tu forma de pensar. No te conformes a este mundo. Haya una metamorfosis, un cambio de tu manera de pensar, y entonces va a venir un verdadero arrepentimiento. Y si hay un arrepentimiento en nuestra vida, entonces
por lo que dice el apóstol Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, entonces va a haber una transformación en nuestra vida. Amén. Va a haber una transformación. Por eso, hermano, yo te hago un llamado: cuando tú estés participando de la mesa del Señor, no dejes de participar de la mesa del Señor, porque ahí hay una transformación que nos están haciendo. Terminé con esto. Viene transformación. Entonces, me quedaron algunos slides que eso lo vamos a seguir comentando. Pero ¿sabes qué, hermano? Hoy es un buen tiempo para que tú le digas: Señor, aquí estoy. Y si cantamos una alabanza, mis hermanos, ahí en casa, mientras los hermanos me ayudan a ministrar, levanta tus manos allí. Díselo con todo tu corazón. Donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Y dile: toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Amén. Te voy a pedir un favor, hermano. No te desconectes, por favor, porque yo quiero que hoy tú tengas que hablar con tus hijos y decirle: hijo, si viniera el Señor, ¿tú estás preparado para irte con Él? Pregúntaselo. Y si Él todavía no tiene una seguridad, ¿por qué no tú, padre, madre, por qué no llevas a tus hijos a que ellos puedan tener un encuentro con el Señor? Te voy a dar un momento para que tú tengas que hablar con ellos. Y si aún no han aceptado o recibido a Cristo en su corazón, ¿por qué no los llevas a que ellos reciban a Cristo en su corazón? Amén. Habla con tu hijo. Hoy me acompañó mi hijo Bet a la iglesia. Y yo he hablado con él y le he dicho: hijo, tú tienes que recibir a Cristo en tu corazón. Él ya recibió a Cristo en su corazón. Pregúntale a tu hijo: ¿por qué no, mientras nosotros estamos ministrando, tú oras por tus hijos? No esperes que el pastor vaya, hermano, personalmente y tenga que hablar con ellos. Ahora tú que estás en casa, tú habla con ellos y llévalos a un verdadero arrepentimiento. Yo sé que el Señor te va a dar la sabiduría para que tú puedas hacer eso. Sigamos, hermanos. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Hazlo en tu casa. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven,
sea digno de ti, agradarte yo quiero. Una última oración. Si quizá tú no tienes a tus padres o están lejos y no los tienes contigo, quizá tú ya has formado una familia. Si hay gente que me está escuchando y que tú no hayas aceptado a Jesús en tu corazón, hoy es un buen momento para que tú lo hagas. ¿Por qué no hay en tu lugar? Y si tú nos puedes escribir a la página de la iglesia, Facebook de la iglesia, y nos puedes decir: pastor, yo acepté a Cristo y quiero bautizarme. Y con gusto. Pero ahí en tu lugar, si tú no has recibido a Cristo, hoy cierra tus ojos y empieza a platicar con el Señor. Déjame orar por ti. Señor Jesús, si hay personas que aún no han abierto la puerta de su corazón para recibirte, que hoy a través de tu palabra ellos puedan hacerlo, Señor. Que tú les des una oportunidad, darles una oportunidad, que ellos tengan que tener un verdadero arrepentimiento, que ellos puedan abrir esa puerta de su corazón para que tú entres con Él, Señor, cenes con Él, mi Dios, y tú puedas hablar todas esas palabras y demostrar ese amor que tienes para con la humanidad. Tu palabra dice que, Señor, no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú viniste a buscar y a salvar lo que estaba perdido, Señor, y todavía aún hay personas que necesitan de ti, Señor. Señor, gracias, mi Dios. Si quieres hacer esta oración conmigo, Señor Jesús, te pido que hoy, Señor, quiero abrir la puerta de mi corazón para que tú entres a mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga tu vida. Y recuerda, hermano, que seguimos teniendo reuniones estos días. El día de mañana hay culto de mujeres. Me parece que es a las 5 de la tarde. 6:30 de la tarde. Reunión de mujeres, hermanas, no. Por favor, conéctense, hermanas. Mañana va a haber una enseñanza para ustedes. El día martes tenemos, hermano, nuestra reunión virtual, 6:30 de la tarde. El día viernes, hermano, continuamos con nuestras reuniones también 6:30. Los jóvenes, hermano, tienen también sus reuniones virtuales los días sábados. Y, hermano, sigamos esperando al Señor. Recuérdese, hermano, también mirar las transmisiones. Hoy el apóstol Sergio iba a dar una serie hablando precisamente de la venida del Señor. No se la pierda, por favor, hermanos. Y estemos escuchando noticias, hermanos, que vengan a la palabra. Escuche lo que el Señor tiene preparado para su vida. Dios me bendiga, hermanos. Que Dios les guarde. Sigamos, hermano, ahí en nuestra casa congregándonos. Amén. Y que Dios siga hablando en nuestras vidas. Terminemos adorando y diciéndole: hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero, Señor, agradarte a ti, Señor, agradarte. Gracias, Señor. Muchas gracias, oh Dios. Te amamos, Señor.
hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno